y Padre Santo, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias, Amén, Dios amén. amado, por tantas cosas, por tanta fortaleza que nos das en el día difícil, Señor, porque nos sostienes en medio de la crisis y nos ayudas a progresar en nuestras metas, en nuestros objetivos. Bendice a cada estudiante con sabiduría tuya, Señor, que Así podamos sea. comprender las lecturas, que podamos aplicarlas, que tengan relevancia, que tengan pertinencia en nuestras vidas hoy. Gracias por esos testigos que han estado en la historia de la iglesia, trayéndonos los modelos, los ejemplos a seguir para no repetir los errores del pasado. Te doy gracias en este día por el profesor, por el asistente, por cada alumno y permite Dios que podamos gozarnos en este día de esa gran información y conocimiento Amén. que nos traes. En el nombre Sí, poderoso sí. de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Le damos gracias al Señor. Estamos llegando a término del seminario. Eh, Ayer fue, creo que particularmente muy, muy rico, todo lo que pudimos avanzar y relacionar con respecto eh, a la materia y a lo que veníamos compartiendo, ¿no? Eh, Cerrando varios aspectos o por lo menos conectándolos, que es lo, lo más importante, el poder ir conectando las diferentes piezas. Eh, bueno, después del análisis que hicimos de Emilio Castro y sobre todo de la noción de reino de Dios y de la Missio Dei en Migues, eh, eh, eso ya nos ubica lleno, eh, nos ubica de lleno en la lucha ideológica, teológica, que se establece, que se va a establecer a partir de la década de los 90, que es donde Míguez deja el planteo, ¿no? Ese planteo que él hace de la perspectiva de lo que podemos esperar con toda esa diversificación, atomización del protestantismo, eh, eh, con la irrupción fuerte de el mercado, ¿no? El dios del mercado, el dios neoliberal y lo que eso va a significar tanto a nivel de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales, donde lo que ustedes vieron en las lecturas que tenían para hacer, eh, más allá del análisis que vamos a hacer sobre el neoliberalismo y cómo el neoliberalismo intenta cambiar definitivamente el mito, ¿no? Sobre el cual está sentada la sociedad occidental en general, vemos que hay respuestas dentro del campo de la economía y del campo de la filosofía y el campo de la teología, y nosotros específicamente lo que yo les propuse en las lecturas para realizar es abordar el neoliberalismo desde la perspectiva utópica de, eh, de Horacio Ceruti Goldberg. Goldberg, él es, para los que no lo conocen, se los presento porque por ahí hablar de los eh, hay veces que yo doy por sobreentendido que conocemos estos autores, pero Gulber es un filósofo mendocino cuyo padre fue un académico en la Universidad de Mendoza, judío, Gulber, precisamente, y perseguido por la dictadura militar. Creo que fue desaparecido el padre y él tuvo que escapar a México, donde hizo primero su estudio eh, bueno, primero escapó a México, eh, se refugió como muchos sudamericanos, como Enrique Dussel,
y otros académicos de renombre en la época de los años de plomo, y eh, Gulber desarrolló todo una labor académica muy, muy importante en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, en el ámbito de precisamente de las ciencias sociales y de la filosofía latinoamericana. Él es uno de los más grandes exponentes de la filosofía latinoamericana, él tiene una historia de la filosofía latinoamericana, porque él cuando va a México, hace su doctorado en Alemania y, bueno, después vuelve a México y desarrolla una tarea académica que ha durado hasta el presente, ¿no? Son muchísimos años donde él ha trabajado desde la filosofía de la liberación, eh, y específicamente de la historia de la filosofía de la liberación, ha desarrollado todo este énfasis en el aspecto utópico. Lo interesante de Gulber, se los menciono porque después no vamos a tener tiempo, ¿no?, de meternos en el autor. Pero lo interesante para mí, en general, es un autor desconocido. Eh, yo no conozco en Argentina ningún teólogo eh, o filósofo que trabaje sobre él. Eh, y sin embargo, para nosotros, me parece que es muy, muy importante, digo en Argentina y digo en general en América Latina, salvo en México, no es muy conocido. En el Río de la Plata poco, eh, y sin embargo me parece que es uno de los intelectuales más sólidos en cuanto a esto de la filosofía latinoamericana y el pensamiento utópico, y a mí me interesó siempre mucho seguir su pensamiento por la relación que él establece, el diálogo que él establece con la teología. Es un académico dedicado a la filosofía, pero muy interesado en en la teología latinoamericana. Eh, de hecho, al punto de que, por ejemplo, él, en un libro nuestro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, él hace el prólogo a las investigaciones nuestras. Y es un conocedor, por ejemplo, del pensamiento de Juan Mackay, es conocedor del pensamiento sobre todo de toda la generación del 20 y el 30 que menciona Mondragón, eh, el mexicano Báez Camargo, y eh, es muy interesante que, por ejemplo, va a retomar el pensamiento eh, de Rubén Alves. Eh, Toma el pensamiento para hablar del utópico, el pensamiento de Rubén Alves, y lógicamente la mayor mención se la va a llevar la teología de la liberación, con Gustavo Gutiérrez, cuando habla, como ustedes vieron en la lectura que tenían para hacer, eh, habla de el concepto de utopía que hay en Rubén Alves y en la teología latinoamericana. Él además tuvo como un amigo muy cercano a otro teólogo de la liberación muy importante en Centroamérica y especialmente en México, como es Raúl Vidales. No es demasiado conocido porque no fue una persona que tenga demasiados trabajos muy académicos, pero Raúl Vidales realmente es una persona muy interesante, y sobre todo por el ministerio pastoral que él desarrolló. Eh, Eso por el lado de un poco la presentación, para que entiendan por qué ubicamos y tratamos de retomar el pensamiento de Horacio Ceruti Bulber.
porque me parece que hay un muy buen análisis en cuanto eh, a la utopía, ¿no? En relación con la teología. Y por el otro lado, el otro autor que ustedes tenían para leer eh, y que me parece muy, muy fructífero, eh, es Frank Hinkelhammer. Frank Hinkelhammer es de nacionalidad alemana. Él desde la década de los 70, en los años de la utopía, de- es una persona que llega a América Latina, se instala precisamente en Chile, donde él comparte el periodo de Allende en Chile hasta la caída, y en 1976 se tiene que ir y se radica en Costa Rica. Eh, Después estuvo algunos años nuevamente claro, él es el que trabaja el artículo específicamente que yo les di para leer de eh, la religión de mercado y en relación con los derechos humanos. ¿Por qué ¿Por qué es muy importante Hinkelhammer? Porque en Hinkelhammer vamos a encontrar la relación de tres elementos. Por un lado, Hinkelhammer es un economista, además de teólogo, eh, un economista de mucho peso a nivel latinoamericano, es decir, es reconocido por los economistas latinoamericanos, eh, pero además es teólogo, es cristiano. Eh, Él es un economista que viene de la escuela marxista en general, él retoma el marxismo en su análisis económico. Por eso ustedes van a ver que es un pensamiento bastante estructuralista, ¿no? En sus concepciones, ¿no? Es muy alemán y estructuralista en sus concepciones económicas, muy diferente eh, al enfoque de Gulber, que es más poético, es más lúdico, ¿no? En su análisis. Y lo interesante, a mi manera de ver, es que, sin embargo, eh, es posible relacionar el enfoque de Gulber y el enfoque de Hinkelhammer en referencia al tema de la utopía, porque la utopía es lo que le permite plantear a, a Hinkelhammer el cuestionamiento a la religión del mercado, ¿no? Entonces, por eso les explico un poco la elección y la relación que yo veo, porque me parece que son dos de los teóricos. En el caso de Hinkelhammer es uno de los más complicados. Leer a Hinkelhammer, ¿sí? El artículo que yo le di es un artículo muy sencillo. Leer los libros de él es algo muy complejo. Eh, yo lo sigo desde el año 84, cuando él escribe la obra principal, ¿no? Eh, eh, a mi manera de ver, en toda esta etapa más relevante, que esto acerca de precisamente la crítica de la razón utópica eh, del año 84. Y a partir de ahí, todas sus obras son de una densidad muy, muy grande. Sin embargo, si logramos eh, entender alguna de sus claves de pensamiento, él falleció el año pasado, pero con una producción impresionante en cuanto a todos los temas que desde la década del 70 ha atravesado América Latina. Y por otra parte, él trabajó en Costa Rica y en Costa Rica trabajó, él es el creador de el Departamento Ecuménico de Investigaciones, donde es uno de los interlocutores que él va a tener, el DEI, para que ustedes lo conozcan. El DEI sería como la UCEL en Centroamérica.
¿Por qué? Porque el seminario que está detrás del DEI, del departamento, es la UBL, la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para que a ustedes le suene un poquitito, de ahí surge un poco todo el tema de la teología de la liberación latinoamericana, Elsa Tames, Juan Stam, eh, Fulques, es decir, todo un grupo, Rafael Cepeda, todo un grupo muy, muy importante, que es la derivación de lo que yo les mencioné que era la Facultad de Teología de Matanzas. Matanzas termina fusionado en lo que es la VL, que es la competencia, hablando entre comillas, de UCEL hoy o de ICEDET en mi tiempo eh, en América Latina. Eh, Hasta ahí más o menos la presentación de los autores. Y por las razones por las cuales creo que es necesario estudiarlo y analizarlo. Con respecto a, vamos Ángel, nos metemos en el primer PowerPoint. Profesor, Ahí, sí, lo de Hinkelmer, la dificultad es por su formación filosófica y demás, ¿no? La complejidad. sí, sí, él es una persona que habla en términos filosóficos, eh, él maneja la filosofía alemana, o sea, él te habla de Nietzsche como eh, la crítica que él hace del neoliberalismo, de von Mises, de Hayek, ¿no? Que son los grandes autores, y el conocimiento que tiene del marxismo, del pensamiento de Karl Marx, Karl Barth, iba a decir, eh, de Karl Marx, es impresionante, es decir, eh, es muy, muy sólido, ¿no? Y él es como que no baja ese discurso y uno tiene que hacer el esfuerzo por subir a ese discurso. Eh, pero es muy interesante, ¿no? Eh, Ahí el texto que yo les di para mí es una perla escondida y muy valiosa porque nos ayuda a nosotros, simples mortales, a, eh, a poder entender realmente cosas muy complejas. Eh, Bien, nos metemos de lleno en un poco la propuesta que yo tengo para entender desde una perspectiva, me parece sencilla, eh, ustedes dirán si lo es o no, pero un poco la importancia que tiene el poder comprender el marco del neoliberalismo en el cual se desarrolla nuestra teología actual. Eh, el capitalismo que hoy nosotros estamos experimentando es lo que los economistas en general, ustedes van a ver que denominan el capitalismo financiero tardío. El capitalismo financiero tardío, ¿sí? Se distingue completamente de lo que es el capitalismo productivo que estuvo presente hasta la crisis del petróleo en 1970, donde se produce un quiebre en el sistema económico mundial y que va a poner en la crisis del petróleo de 1970, eh, va a poner en ese momento en crisis el sistema capitalista en Occidente y va a comenzar un proceso de la muerte, si se quiere, progresiva de lo que había sido el avance del Estado benefactor, que es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Es decir, una pérdida en 50 años, una pérdida, una devaluación, si se quiere, cada vez mayor del Estado benefactor que fue el Estado keynesiano que surge en la década del 30.
precisamente para combatir la crisis del 29. Esa otra gran crisis del capitalismo se sale con la idea de un Estado presente, ¿sí? De un Estado que está presente ¿en qué? En la defensa de los derechos ciudadanos. Bien, lo que ocurre es que eso, en la crisis de 1970, se produce toda una reconversión muy importante del sistema capitalista y entonces las clases trabajadoras, las grandes masas populares, empiezan a perder en beneficio de los grandes capitales, empiezan a perder terreno. ¿Y dónde van perdiendo terreno? En lo que se llama el achicar el Estado. Cuando se habla de achicar el Estado, se está hablando, es un eufemismo para hablar de la quita de derechos para las personas. ¿Por qué? Perdón, Porque el achic... Rubén, cuando Sí, hablamos de crisis del 70, ¿estamos hablando de la crisis del petróleo? sí, 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 Ah, ok. sí. A eso hice referencia. Ok. Es todo un fenómeno. Ustedes esto lo pueden, miren, yo les digo, hay excelentes manuales de la escuela secundaria para interiorizarse de lo que significaron todos estos hechos. Son impresionantes los textos de la escuela secundaria que tenemos en la Argentina hoy, ¿no? Porque son textos hechos eh, por unos autores de mucha valía, ¿no? Académicos muy aterrizados eh, y con materiales, esos manuales que se compran por 2 pesos realmente en las casas eh, eh, de los estudiantes, donde los estudiantes van a hacer canje porque no pueden acceder a los libros. Bueno, aprovechen para comprarlo porque son unos manuales impresionantes. Aparte de que tienen unos dibujitos muy lindos, ¿no? Tiene unas ilustraciones muy bellas. Y son textos muy sencillos hechos para estudiantes secundarios que no casan una. Eh, entonces, a nosotros son muy buenos resúmenes para entender, ¿no? Todos estos grandes fenómenos que pasaron en los últimos 50 años. Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque yo me tomé el ejercicio eh, de acompañar a mi hijo en la escuela secundaria y entonces tuve conocimiento de todos esos libros, ¿no? Eh, entonces los vagos leían muy, muy poco. Entonces, ¿cómo hacer para explicarle, ¿sí?, a mi hijo un poco de historia? Era una tarea bastante engorrosa. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esto? Eh, lo que va a suceder es que eh, las nuevas medidas que va a tomar el neoliberalismo, para que ustedes eh, tengan en cuenta dos referentes mundiales de esto en la década de los 80, previo precisamente a la época más dura que va a ser la de los 90 y la globalización, los dos grandes personajes a escala mundial van a ser Ronald Reagan, el gran exponente desde los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, ¿no? Ellos van a dominar la década de los 80 y donde precisamente nosotros vemos que todas las políticas del Fondo Monetario Internacional tienen que ver con esa política, ¿no?, de el ajuste y el achicamiento del Estado. Esto sucedió en todo, ¿sí? Pero donde fue más dramático, si se quiere, fue en el proceso que sufrió Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Todo el proceso de reconversión industrial que tuvo Inglaterra y los Estados Unidos fue algo notorio, ¿no? Bien, a eso nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque al final de la década de los 80, ¿qué es lo que ocurre? Se produce la caída del socialismo real. Es decir, cuando cae en 1989 el muro de Berlín, cae definitivamente, ¿qué cosa? El, el socialismo real, que era el socialismo existente. Ustedes se van a acordar, los que peinan canas, de Mikhail Gorbachev, ¿no?
y todo lo que va a significar ese proceso. ¿Por qué? Porque a posteriori viene toda la etapa de euforia con Fukuyama que dice, bueno, hemos llegado, ¿sí? La escuela de Chicago, hemos llegado al fin de la historia. Y es precisamente la emergencia del neoliberalismo, donde, ¿sí?, la caída del socialismo real en Europa Oriental no hizo sino reafirmar y fortalecer esta correlación de fuerzas en favor de los sectores de la economía concentrada. Es decir, las multinacionales, ¿sí?, absorben, eh, absorben eh, el manejo de la economía mundial. Los estados pierden poder y el poder de las multinacionales trasciende precisamente el poder del Estado nacional en cada país. Una clave, esto para nosotros es una clave para el pensamiento de la misión y de nuestras iglesias hoy, porque este esquema económico se impuso primero, ¿en dónde? En el ámbito de lo económico y político. ¿Por qué digo lo económico y político? Yo mencioné la década de los 80. ¿Por qué? Porque vuelve la democracia, ¿no?, en general. Y todos felices y contentos en América Latina porque vuelve la democracia. Sin embargo, son democracias condicionadas, donde, ¿sí?, vos tenés, ¿sí?, que con la democracia, Alejandro lo va a poder parafrasear mejor que yo, pero yo todavía tenía la boina blanca por ese entonces, con la democracia se come, ¿sí?, Se se, cura y se educa. y se educa, Se come, ¿no? se cura y se educa. Y sin embargo, al final del camino, el Fondo Monetario Internacional interviene de tal manera que el plan Surruil va a volar por los aires, ¿no? Y lo económico termina condicionando, o sea, son democracias condicionadas. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿sí?, para poder sostener la democracia, que la democracia se sostenga en el tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que hacer un adelantamiento del poder, ¿sí? Porque desde esa posición de poder, los capitales concentrados vienen implementando ¿qué cosa? Junto con eso vienen implementando una transformación cultural, es decir, una transformación al nivel de las mentalidades. Los medios de comunicación masivo empiezan a ejercer una función muy, muy ligada a esos capitales. Entonces, diarios como Clarín, como La Nación, no sé, cada uno en su país puede tener estos mismos referentes, ¿no? Son diarios que, el diario Globo en Brasil, ¿no?, que ejercen el poder de las grandes corporaciones. Ahora, la transformación que se opera en lo cultural está directamente relacionada con lo que nosotros llamamos lo religioso y con lo que Hinkelhammer menciona que es la modificación de los mitos fundantes de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque la cultura occidental está basada específicamente ¿en qué? En valores cristianos, ¿sí? La cultura occidental tiene como fundamento la sociedad greco-romana y la influencia del cristianismo, ¿sí? Ahora, con la aparición del neoliberalismo, los valores del cristianismo primitivo son directamente cuestionados. ¿Por qué? Porque no va a haber, para ponerlo simple y llanamente, se los adelanto ahora, pero porque ahora en el mercado neoliberal lo que vale es la competencia, el sálvese quien pueda, y entonces ¿dónde queda el amor al prójimo? Base fundamental de la fe cristiana. Entonces, el cristianismo queda desautorizado por von Mises, por Hayek, ¿no? Y ahí se produce, ¿sí?, no hay posibilidad, no hay espacio, y el cristianismo, si se quiere, no tiene lugar para seguir siendo
el mito fundante de la sociedad occidental. Hasta ahí, más o menos, la primera parte. Vamos ahí a la ética de la vida cotidiana. A nivel de la ética de la vida cotidiana, la ética de la vida cotidiana se va modificando cada vez más. Estábamos hablando de una transformación cultural. ¿Por qué se transforma? Porque precisamente al modificarse el mito fundante cristiano del amor al prójimo, ¿sí? Y ahora se establecen como valores, ¿no? La competencia, el sálvese quien pueda, la meritocracia, ¿sí? Eso afecta y termina cambiando lo que ocurre en el plano de lo público. Se transforma la naturaleza de lo valioso y de lo que es estimable. Y se busca, en definitiva, una modificación de la comprensión que se tiene acerca del hombre. El hombre, en esta nueva imaginario social, es visto como ¿qué? Esencialmente, como un consumidor. ¿Sí? Lo que importa es que el ser humano sea un homos economicus, ¿no? No es el Homo sapiens, ¿sí? Sino que pasa a ser el Homo consumidor, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a la sociedad de mercado. Entonces, hay un cambio del concepto antropológico y, por lo tanto, hay un cambio de lo que es la vida en la sociedad. Si la vida en la sociedad ahora no pasa por la consideración del otro, sino de la competencia con el otro, entonces la ley de la selva es lo que se instaura como modelo social. Entonces, frente a la plebe que me quiere robar, la alternativa es hacer un muro donde yo me voy a vivir a un barrio privado o donde las fuerzas de seguridad me aseguran a mí que los negros villeros no van a tocarme, ¿sí?, mi casa. ¿Se entiende? Las formas de vida en la sociedad empiezan a modificarse. Y toda esta manera de pensar lo que vamos a ver en Ceruti, que lo plantea muy bien, y por el otro lado Hinkelhammer, el neoliberalismo lo que va a estar planteando es un cambio en el sentido fundamental que tiene la vida en el planeta, incluso la sustentabilidad. Como veíamos ayer, la vida humana pierde sentido, es decir, la vida humana se va haciendo cada vez más frágil, y por el otro lado, no solo la vida de todo ser viviente, frente a esta mentalidad depredadora, esta mentalidad ¿sí?, de avaricia. Por ahí en el dibujito, yo le puse, volvé una para atrás porque es un dibujito gracioso y triste a la vez. Ustedes ven al avariento, lo ven en la cima de la montaña de dinero, y abajo ven a un hombrecito chiquitito que lo que pide es un sueldo digno y ético. Yo diría que el pobre ese no habla tan bien, La hipocresía, se llama hipocresía el dibujo. Pero precisamente el discurso en general de los medios de comunicación afirma lo que está afirmando el grandote de arriba, de que el pobre infeliz que está abajo, ¿sí?, de la parva de dinero, ¿sí?, es un avariento. Culpabilizar al que pide por lo que es su derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con la precarización laboral, tiene que ver con ese achicamiento del Estado, con
¿sí? Bueno, ahí yo le puse un cartel que apareció acá en Buenos Aires, eh, que aparecía, en lugar de medios de comunicación, son medios de manipulación, ¿no? Social. Y esto está, me parece, es bien interesante. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, lo que se plantean en esta sociedad precisamente es que son claves en esta transformación de las mentalidades culturales. Los grandes poseedores del capital han cooptado y creado medios de comunicación. Las élites económicas que poseen los medios imponen lo que se llama el sentido común, ¿sí? Es decir, el sentido común de lo que se debe pensar, ¿no? El pensamiento establecido. Y entonces se comienzan a naturalizar ciertos supuestos de el neoliberalismo, como por ejemplo que todo tiene un precio, ¿sí? Y tomen esta frase: todo tiene un precio, ¿sí? Todo tiene un precio. Tomen esa frase nada más, lo único que les pido. Avanzamos. Y acá nos metemos, bueno, acá me largo a explicar en profundidad, porque es acá donde voy a tratar de establecer la relación entre esto que ha ocurrido eh, desde los años 70 hasta ahora, pero especialmente de los 90 hasta ahora, y la importancia que tiene lo cultural, lo discursivo y lo teológico. Porque cuando estamos hablando de lo cultural y lo discursivo, yo incluyo en esa disputa precisamente el elemento donde creo que nosotros podemos aportar en este debate o en esta discusión. Lo cultural y lo discursivo tienen un papel transformador en el marco de la posmodernidad y de la globalización. Es decir, hay una lucha en el discurso. Ustedes me van a decir, bueno, es una lucha donde estamos en minoría, lógicamente, ¿sí? Lógicamente. Pero hay una lucha para dar. En lo cultural hay una batalla cultural, de hecho, que nosotros vivimos todos los días, donde estamos perdiendo por goleada, pero eso es otra cuestión. Pero hay una disputa cultural, hay una disputa en torno de lo discursivo, y hay una disputa en torno, entonces, digo yo, de lo teológico. Aunque nosotros no deberíamos extralimitar la importancia que tiene esa disputa. Es decir, por más de que nosotros, para bajarnos las expectativas, no es que nosotros vamos a construir un discurso teológico re lindo en este seminario, vamos a salir a la calle, ¿sí? Y nosotros vamos a ganar la batalla cultural, porque incluso tengo bastantes pocas expectativas de que ustedes la puedan ganar en sus propias iglesias, ¿no? De hecho, a Cuarterola le dicen talibán, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno, ¿sí? Es como un kamikaze entre muchos. Y así nos ocurre a todos nosotros en general en nuestros espacios, ¿no? No tenemos un pensamiento, lo nuestro no es un pensamiento hegemónico. Claro, es uno de mil. Somos una. ¿Vieron cuando Bastián dice el pensamiento protestante en el siglo XIX era ultra minoritario? Bueno, yo lo que digo es, nosotros seguimos siendo ultra minoritarios, pero no por eso, ¿sí? En aquel momento, lo dijo Alejandro ayer, eran liberales, masones y protestantes en contra de un orden, ¿no? Y bueno, y trabajaron. Y hubo batallas que ganaron y otras que se perdieron. Pero se dio una lucha cultural. ¿Se entiende? Que después se fue desvirtuando y todo eso y fue perdiendo fuerza. Bueno, en América Latina no puede dejar de tenerse en cuenta,
esto que estoy diciendo es muy importante a nivel de lo conceptual para nosotros. Es decir, como para tener claridad de que por un lado hay una lucha cultural en este marco de la sociedad neoliberal y por el otro lado que lo teológico es importante en esta discusión. Por lo tanto, hay que lograr estructurar un discurso teológico. Después vamos a ver en torno de qué me parece. Pero en América Latina no puede dejar de tomarse en cuenta las contradicciones que precisamente tiene lo económico, los condicionamientos que produce lo económico, que impone, ¿sí? Esos condicionamientos que vienen desde lo económico son producto del sistema, ¿sí?, que estructura nuestras sociedades, que es el sistema de este capitalismo financiero tardío. Y eso es lo que los teóricos, ¿sí?, hoy denominan ni más ni menos que las interferencias o intromisiones imperiales. Que las intromisiones imperiales a nivel de lo discursivo, ahí recién Raúl ponía un comentario que es interesante, ¿no? Las intromisiones imperiales van en dirección de precisamente articularse para intentar condicionar nuestra comprensión del mundo tal cual fue creado y de la cultura misma. Es decir, este cambio del mito de la sociedad occidental, los mitos fundantes de la sociedad occidental, el amor al prójimo, por ejemplo, que nos hacía más derechos y más humanos, ¿no? Aunque eso fue utilizado, ¿sí?, de muy mala manera, pero en general nadie discutía, ¿sí?, la importancia que tenía la vida del otro. Hoy, los teóricos del neoliberalismo no dan lugar a eso. Entonces, de aquí la importancia de estudiar esos condicionamientos que tienen incidencia en los procesos de colonización y emancipación del deseo. Y esto es lo que va a plantear Hinckelhammer desde su mirada económica. Y fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque lo que coloniza el imperio, a través de los medios de comunicación y a través de los condicionamientos y las intromisiones económicas, es ni más ni menos que el colonizar el deseo. Porque una cosa muy diferente es lo que nosotros deseamos de lo que nosotros necesitamos. Amén. Una cosa es lo que la persona desea, porque ese deseo es generado, ¿sí? Los medios de comunicación te hacen creer de que vos para ser tenés que tener determinadas cosas. Y otra cosa muy diferente es lo que una persona necesita. ¿Se entiende? Entonces, hay una lucha teológica por emancipar el deseo. Por eso yo creo que los pastores tenemos que saber de economía, los pastores tenemos que saber de moda, los pastores tenemos que hablar, ¿sí?, como dice Pablo, enseñando todas las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que bombardea a los miembros de nuestras congregaciones para ser espectadores de este circo. Y es espectadores de un circo donde no son protagonistas. Por eso el modelo que hay no es un modelo de discipulado como planteaba Ángel ayer, sino de espectadores pasivos de un show religioso en general, donde le hacen creer a muchos de los creyentes, ¿sí?, de que todas sus deseos van a ser satisfechos en algún momento y entonces van detrás de una zanahoria escatológica que nunca llega, porque viven de una ilusión
pero no viven de la esperanza. Porque no hay ninguna esperanza. Dentro del marco de este sistema no hay esperanza. Lo que vende el sistema son ilusiones. Te hacen creer que si vos tenés tal cosa, si vos tenés el celular, ¿cuál tenés ahí? El Samsung M23, ¿sí? Y vos sos mejor, ¿no? Sos mejor persona. Y es como que no, ¿viste? Es como que no da la talla. Y uno nunca da la talla, porque mañana surge el S24 y vos tenés que, para poder ser, tenés que llegar a eso también. De aquí la importancia de estudiar esos condicionamientos, de los cuales, insisto, hay que hablar desde el púlpito, por lo menos para hacer sentir incómodos a los que están sentados en las butacas, ¿no? Y movilizarle las conciencias en tal sentido de que nosotros podamos desarticular estos procesos de colonización, que precisamente intenta imponer el modelo del capitalismo de consumo, ¿sí? Y que generalmente nosotros ignoramos. La emancipación del deseo, entonces, es una herramienta para enfrentar. La emancipación del deseo es una herramienta para enfrentar el modelo del capitalismo de consumo. Yo les recomiendo leer en este sentido las primeras 50 páginas de un libro que yo les mencioné, y ustedes tienen en la bibliografía, está cargado, que es Más allá del espíritu imperial. Es una de las lecturas optativas que ustedes tienen. Es un libro tremendo, lean las primeras 50 páginas, las otras son un poco más complicadas, pero en las primeras 50 páginas hay un estudio muy interesante de Néstor Míguez que aborda esto, ¿no? Y ustedes van a poder entender esta importancia que tiene la emancipación del deseo. Bien, pasar esa de largo. El afán, lo que dice ahí, volvé para atrás, pero no le presten importancia, por ahora. Ya voy a llegar ahí. ¿Qué es lo que, a ver, para ir a lo concreto, qué es lo que puede, a mi manera de entender, aportar la teología? Yo creo que la teología, esto no está en el PowerPoint, así que si quieren anotar, anoten, o en una de esas está en el teórico 1000, pero no estoy seguro, porque estas son unas ocurrencias de última hora, de último mes, ¿no? Pero lo que digo, analizando un poco críticamente lo que ocurre a nivel de la teología, ¿cómo nosotros podemos aportar desde la teología a la emancipación del deseo? Yo creo que podemos aportar compartiendo la posibilidad de lo distinto que ya es conocido. ¿Qué es lo distinto que ya es conocido? Es Dios mismo. Y es el propósito del reino. Es decir, lo que es distinto al Dios de mercado es el Dios del cristianismo. Un Dios que es trascendente, que es algo, como decía Barth, totalmente otro. Es decir, que no puede ser cooptado por el sistema del mercado. ¿Amén? Lo trascendente, totalmente un Dios sin vencimiento, correcto, y que no puede ser, por eso es que hablé tan fuerte ayer de la soberanía de Dios. Me parece muy importante de que nosotros recuperemos el tema de la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque en ese distinto que es conocido, nosotros podemos ver al que en su Hijo es crucificado. Y es ese el que se coloca
dentro de la historia. Yo dije, hoy, en este mercado total, que intenta, como dice ahí el flyer, como dice la filmina esta, el Estado lo que intenta es ordenarlo todo, y ordenarlo en torno de qué? Del pensamiento de que todo tiene un precio. Bueno, yo les quiero decir que eso es una mentira. Una mentira que nosotros compramos, que nuestros creyentes en las congregaciones compran y que nosotros debemos denunciar proféticamente. ¿Por qué digo esto? Porque no todo tiene un precio. Porque ese Dios que no tiene vencimiento, ese Dios que es soberano, ese Dios que, ¿sí? que dispuso el llamado a su Hijo para que en su libertad su Hijo decidiera ir a la cruz y sufrir lo que otros estaban sufriendo, se vuelve liberador en el sentido de que de esa manera se manifiesta la gracia soberana de Dios. No todo tiene un precio. Dios se entrega gratuitamente en la cruz del Calvario, y eso es la gracia. Hoy, en este mundo, la gracia no tiene lugar, pero precisamente por eso hay que volver a hablar de la cruz, hay que volver a hablar de lo que significa la gracia, porque es lo que cuestiona ese mito fundante que está intentando instalar el neoliberalismo de hoy. El mito de que todo tiene un precio, de que todo se puede comprar, de que la voluntad de un senador se puede comprar, de que la voluntad, ¿sí?, de las personas se puede comprar. No todo se puede comprar. ¿Por qué? Porque la gracia no se compra. La gracia se da, ¿no? Como dice, eh, y entonces por eso es que no tiene lugar, si se quiere, y por eso es que cuestionaba yo ayer, claro, la vida no se compra y no tengo derecho a robarla, ¿no? Yo no tengo derecho a robarle la vida a nadie. La vida humana, la vida humana está por encima de la economía. La economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Esto es lo que va a decir Hinkelhammer, ¿no? Y ese es el principio del humanismo de la práctica. ¿Recuerdan? Relaciono a amigues con lo que dice Hinkelhammer, en otros términos. ¿Recuerdan lo que era el reino, el llamado del reino para amigues? Era una obediencia práctica. Bueno, Hinkelhammer va a hablar, yo diría que Miguel Bonino hoy diría, el, el reino de Dios, el reino de la práctica, al cual somos llamados a vivir en obediencia, es un reino donde, donde los creyentes tenemos que defender el humanismo de la práctica que cuestiona que la vida del hombre está para favorecer el mercado. No, el mercado está para favorecer la vida del hombre. Y en la medida que lo haga, no tiene derecho, ¿sí?, a ser el que articule nuestra sociedad. Es decir, que puede ser deslegitimado desde nuestra fe cristiana. No tiene legitimidad teológica, porque Dios está por encima de eso, dando su mandato a la humanidad de que esto no debe ser así, porque el hombre es el objeto, el sujeto de su creación. La vida del hombre en el centro de todo. Salvación es salud en todo sentido. ¿Amén?
Avancemos, hasta ahí avancé. Abro el juego. Estos son algunos detalles. Ahí lo tienen escrito. Ahí lo tienen escrito. Ahí lo tienen escrito. La teología puede aportar, en la última placa, la teología puede aportar en este proceso de la emancipación. ¿Cómo hacerlo? La teología lidia con la potencia y la impotencia, con la luz y el misterio, lo que ustedes veían ayer, ¿no? Lo que ustedes planteaban, que yo le puse el nombre de misterio. Hay cosas que no entendemos, ¿no? Lo cual sigue teniendo lugar en esta realidad, en la medida en que no se sectorice o adueña de lo que no puede. Esto siempre que se pretenda dogma ni modelo, que logre aportar a la construcción de la emancipación del deseo. La teología tiene la posibilidad de hablar de lo distinto, de hablar de Dios, hablar de la esperanza, hablar del reino, hablar de la utopía, afirmando lo que ya es conocido y revelado. Porque de hecho, el que primero lo hizo fue Dios en Jesucristo. Hablar de lo trascendente, hablar de Dios, de un Dios que se identifica con el crucificado y los crucificados de la historia. Los nadies, ¿no? Los que hoy son crucificados. Me parece que ahí sentamos las bases para hablar de una teología desde los márgenes, ¿no? Abro el juego. Me voy a tomar unos mates ahora. Los voy a escuchar a ustedes con todo el agrado. Ustedes aprovecharon una hora, ¿sí? Conocieron la A, vida y obra. a mí me gustó lo del Dios Trino, mercado, dinero, capital. El Dios Trino creo que La, la Llama, nueva Trinidad. la nueva Trinidad. Y da la impresión de que tomaron métodos de las religiones o del cristianismo, porque hay como un paralelismo. Este, yo ponía ahí que se repite la lucha de Jesús, que por ejemplo, un ejemplo, el sábado, el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y esto es lo mismo. Correcto. El mercado para satisfacer las necesidades humanas o el hombre para venderse en el mercado. Eh, este, es una lucha parecida. Lo único que esta lucha es a nivel global y, y que tiene las armas son muy poderosas. Eh, las armas ideológicas de transmisión, de cambio de mentalidades y de valores, con el tema con la tecnología que ha globalizado las redes sociales que se usan para difundir eso, ¿verdad? Este, yo el otro día ponía en el trabajo de educación, por ejemplo, que hoy en día la Biblia se puede leer en los celulares y en las iglesias vemos muchas usamos, que se usa el celular para buscar el versículo que dice el pastor, la pastora. Y, pero es llamativo que abajo te aparece una propaganda. Y quizás la propaganda que te aparece sea, yo qué sé, quizás estés leyendo el versículo de qué difícil para los ricos entrar al reino de Dios. Y abajo te está apareciendo una cuestión de crédito o de que entres en tal inversión para mejorar tu nivel de vida. O sea, los medios el mensaje se infiltra sutilmente y es muy difícil darse cuenta muchas veces. Yo creo que no tan sutilmente. Yo no estoy de acuerdo en estas cosas.
Yo creo que es muy lindo lo que estamos viendo, me encanta y lo comparto todo, y es parte de la lucha que yo tengo desde que tengo uso de razón, pero creo que la batalla la perdemos casualmente porque estamos en un nivel de erudición que no sabemos cómo bajarlo a la gente que tiene que escucharlo. Lo que dice María Luz es cierto, pero ¿qué hacemos nosotros para que en vez de que lean el celular, le entregamos una Biblia para que lean sin propagandas de, ¿no es cierto? Es muy lindo, pero eh, yo creo que... Alejandro, lo que ¿Puedo terminar? hacemos es ¿Puedo tomar terminar? conciencia, ¿Puedo terminar? sí, tomar conciencia Eh, y es- ayudar a eso. no sirve solamente tomar, es que a eso voy, no sirve tomar conciencia. Si nosotros queremos entablar una batalla, te digo porque vos hablabas de los 90, pero te olvidás de la batalla de los 80 que libramos desde las fuerzas democráticas nacientes de América Latina y de la socialdemocracia europea, que es algo que se perdió. Ahora, los elementos para enfrentar tanto al comunismo como al neoliberalismo eran más parejos. Yo ahora lo que veo es que, por ejemplo, hay iglesias que, amparándose en la teoría de la prosperidad, te venden una lamparita diciendo que con eso vas a mejorar tu vida y vas a ganar guita. Te venden un aceite con el que, no sé, el dolor de cabeza crónico, porque como fue la que ungió, o sea, estamos en el engaño y eso es lo que no estamos, para mí, mi visión personal, no estamos viendo. Es muy lindo, tenemos que discutir el marco teórico, pero tenemos que ver cómo lo llevamos a la práctica. Y eso es lo que me preocupa, porque ayer estábamos, fíjate que es interesante, yo me quedé pensando anoche, casi no dormí, no mentira, dormí pero mal, pero por otros temas. Me quedé pensando en la discusión intelectual o la charla intelectual que tuvimos con Raúl sobre pobres, marginados y excluidos, ¿no? Y yo digo, estamos discutiendo eso mientras los pobres, marginados o los excluidos están sufriendo. ¿Cómo hacemos para bajar y no solo sacarle la teoría del deseo, sino para que puedan cumplimentar, aunque sea tener la panza llena, o para que un anciano no sea tirado en un hogar, o para que un chico con problemas de drogas, que son culpa de esta sociedad, tampoco sea metido en una casa de salud. ¿Y por qué yo hablaba de excluidos? Porque tanto ese anciano, mi pareja vive en la zona de Devoto, o sea que está lleno de, de estas casas de salud que son carísimas. Pero van y tiran al viejo ahí y lo van a visitar una vez por semana. Cuando ese viejo, desde limpiarle la cola hasta darle una educación, hasta enseñarle a comer, y bueno, ese es un excluido. Es tan excluido como el pobre, eso es a lo que me refería. Pero fíjate, nos llevó a lo mejor 10 o 15 minutos de discusión o de charla, y bueno, y cada uno terminó poniéndole su término. Y eso es lo que yo discuto, ¿ok? Eso es lo que yo discuto de lo que estamos haciendo y por qué no los estamos haciendo bien. ¿Por qué la militancia, entre comillas, no se hace puerta a puerta? Que es lo que yo propongo. Las células, no al estilo que vos comentabas ayer, que yo no sé, el pentecostalismo este trucho que hay en muchos lados, sino las células que fermenten. O sea, uno para hacer un pan va tirando fermento a poco, no lo tira todo de golpe, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí también tenemos que hacer un mea culpa y ver cómo estamos. ¿Ves? Ya estamos de nuevo con la discusión. No hay pobres sino empobrecidos. Bueno, está bien, soy empobrecido, como quieras llamarlo, pero busquemos de cómo llegar a esa gente. ¿No es cierto? Tengamos un marco teórico, sí, pero busquemos también lo práctico. Porque si vos tenés un tipo que te putea todo el día, que habla mal de los comunistas, de los socialistas, de la gente de centro, que habla mal de los tipos que tienen una opción de género distinta, que habla mal de el matrimonio que se divorció, o sea, y eso es con lo que estamos luchando, desde el punto de vista social
pero también cultural, que es la famosa batalla cultural que estamos librando, pero también desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo. Porque desde lo religioso, las religiones o las congregaciones tradicionales, como la metodista, día a día pierde gente, por ejemplo. Y eso a veces no lo estamos viendo. Estamos discutiendo si decimos todas, todos o todes. Y no es el camino, creo yo, ¿no? Y es lo que me preocupa, es lo que me tiene a veces obsesionado. ¿Cómo hago para hablar con mi feligresía y poder compartir lo humano? ¿Mm? Perdón si ustedes, los que me conocen, saben que yo soy un poco loquito, alteradito. Pero Rubén no me conoce. Pero es así, yo opino eso, Rubén. Está bien. Digo algo que me parece que es importante. Y ustedes lo tienen por ahí en la lectura de- traten de leer el teórico, por lo menos que yo hago de Gulber. ¿Por qué? Porque yo creo que hay planos diferentes, Alejandro. Eh, esta materia, lo que yo intento hacer es rastrear, ¿sí? Cómo desde el siglo XIX hasta hoy, ¿no? Ha incidido, si se quiere, eh, han, han marchado esta relación entre iglesia, misión, imperio. Y cómo podemos nosotros encontrar herramientas útiles para, por lo menos, fijar ahora acá un marco conceptual que nos permita articular una misión, ¿no? Que sea correlativa con esto. Lo que pasa es que en general esto que yo estoy dando, que estoy ofreciendo, este marco conceptual en la larga duración, en general hoy no lo tenemos, ¿sí? Está deshilachado. Eh, no hay una visión uniforme a partir de una lectura teológica, ¿no? Porque por ahí tenemos conceptos políticos, ideológicos, económicos, pero donde no hay una condensación de estos sentidos que nos den un marco teórico común, desde donde decir, bueno, a partir de acá pensamos qué cosa. Y acá viene lo segundo. Voy a promocionar algo. El año que viene voy a hacer un diplomado en teología pastoral donde doy respuesta a esto. Es decir, cómo esto yo lo aplicaba en la pastoral de mi iglesia. Porque ustedes van a decir, ¿cómo este infeliz? ¿Sí? ¿Cómo le hablaba? A esa hermanita que venía a la célula, esa viejita de 80 años, ¿sí? Que iba a una célula y le tenía que ministrar. ¿O cómo se organizaba la iglesia para poder cumplir con la misión y el ministerio en esta sociedad? Y me parece que eso es lo que tenemos que poder ver que se puede hacer. Es decir, cómo yo articulo, porque tengo un modelo de sociedad en la cabeza, tengo un plan, un proyecto de misión en la cabeza, pero también tengo un sujeto, por eso es que decía, es tan importante tener un sujeto al cual tengo que poder yo ministrar. Y de repente yo podía estar, y de hecho fui pastor durante, no sé, del año 2005 hasta el 2023, fui pastor de una congregación donde esto funcionaba a nivel de base. Y por eso que yo le decía, yo con ustedes me muevo a un nivel académico, pero en general yo enseño en seminario de base, porque lo que me interesa es articular la práctica, ¿sí? Esta teoría en la práctica pastoral. ¿Se entiende? Y eso me parece que lo que pasa es que estamos en diferentes, Alejandro, diferentes niveles de, eh, de articulación teológica, ¿no? Una cosa tiene que ver con este seminario que es de articulación de
testimonio en la sociedad, y lo que estamos tratando de entender es cómo articular la teología que nosotros tenemos a la sociedad, una teología que viene condicionada a la sociedad, eh, y bueno, tratar de entender en qué sociedad nos estamos moviendo, para poder situar ahí la pastoral, ¿no? Para poder tener una pastoral eh, situada. De eso se trata, por lo menos en ¿Puedo esta decir manera. algo? Sí, adelante, adelante. Perdón si se me corta, hasta que sigo teniendo problemas con la señal. Me gusta hacia dónde estamos yendo en este seminario. Es como que lo que dimos en el primero se está como, digamos, digamos, el círculo se está completando. Me gusta realmente, ahora puedo entender más, de mejor manera todas las lecturas que estábamos viendo. Y nada, me acordaba de algo que vimos con respecto a lo que decía Miguel Bonino en cuanto a la teología trinitaria, de que nosotros en la materia, hace poco estuvimos dando Trinidad, y el profesor en una de las clases dijo que el lugar donde nosotros mejor podemos estar es en ese triángulo que muestra la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el mejor lugar que nosotros podemos estar es en el medio, para que podamos ver las tres personas de igual distancia, no darle relevancia a una, sino de poder darle relevancia a las tres, al Padre, a la obra del Padre, a la obra del Hijo y a la obra del Espíritu. Y yo creo que hoy en día, bueno, yo también me he movido en círculos pentecostales, y me llama bueno, usted decía sobre Sergio, que es uno en mil, o también me imagino también que Saraí, que creo que ayer mencionaste que ella también viene de una cultura así pentecostal, pero creo que estamos, por lo que yo he podido ver acá en Europa, estamos como volviendo al gran despertar, al primer gran despertar, donde el primer gran despertar sacudió a la iglesia, fue como reevangelizar a la iglesia para que vuelva a ese evangelio céntrico que hablábamos ayer, esto de ser un siervo humilde, porque en los círculos donde yo me he movido, obviamente no meto todos en la bolsa, pero en el círculo donde yo me metí, estaba mucho esto de que el pastor es un mega recontra remil ungido de Jehová, el pastor no pide perdón, el pastor es casi idéntico a Dios. Es donde yo me movía, ¿eh? No estoy diciendo que sea todo igual, pero era como que el pastor estaba ubicado en un lugar de privilegio, y donde él y todos el séquito que lo acompañaba eran personas ungidas, que no se le Ungida. discutía nada. El pastor decía quién se casa con quién. Sí, junto con el pastor. O sea, es donde yo me moví. Yo terminé muy afectado por eso. Me fue re mal, estuve re mal, la pasé horrible. Y yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia se está volviendo a predicar. O sea, estamos volviendo a ganar a la iglesia, de que la iglesia vuelva a ese corazón de Dios, de ubicarse en ese círculo, en ese triángulo de la Trinidad, en el lugar justo, sin darle, o sea, darle al Espíritu Santo el lugar que tiene, el lugar que corresponde, pero no ser un mega espirituloide, que todo lo que hago y todo lo que muevo tiene que ser estrictamente guiado, y que si el pastor dice hace tal, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. El pastor puede cometer errores y puede estar dando un consejo en la carne, pero no, o sea, en esos círculos donde yo me movía era como algo totalmente, digamos, no se podía discutir. Ilusorio. Y bueno, o sea, obviamente, bueno, yo pasé por un proceso, estoy pasando por un proceso de sanidad, de todas esas cosas que pasé, eh, pero realmente, digamos, lo estoy viendo por ese lado, a todo este contenido que estamos recibiendo. Bueno, hablábamos sobre el uno en mil. Hay un teólogo que realmente está trabajando mucho hoy en día, que es Fabián Liendo, que es un cantante de rock,
pero créanme que si lo escuchan, el tipo la tiene clarísima. Y todos estos temas que estamos hablando, Fabián Liendo, que es un cantante de rock parecido a Rescate, no sé si alguno conoce a Rescate. Bueno, Kiosco, se Pero llama Liendo Kiosco la no banda. murió. No, el que murió es Ulises, el cantante de Rescate. Ulises, sí, Falleció Ulises, hace poquito. sí, sí, Tenía un cáncer. Claro. sí. Bueno, este muchacho Fabián Liendo es de la rama de él, y es un muchacho que junto con el presidente ¿cómo se llama esto? De la CETERA, ¿puede ser? No, CETERA no. De Iglesias Evangélicas, Hoff creo que es, el presidente de la Asociación de Iglesias Así Evangélicas de era, Argentina, la así era. CIERA. Así era, Fabián Liendo trabaja muy cerca con el presidente de la Sierra, y realmente yo he escuchado muchas cosas de él, muchos sermones de él, y el tipo realmente, o sea, la tiene bastante clara. Y habla de eso, de poner a Cristo en el centro, de volver, que no, el centro no es un pastor, no es que si el pastor no está, la iglesia se viene abajo, sino que Cristo es el centro. Y realmente son cosas que yo desde mi lugar lo he podido tomar. Y bueno, me gusta cómo estamos yendo. Bien. Eh, ¿Alguien quiere hablar? Voy a algo que dijo Alejandro. Alejandro dice en un momento, no sirve tomar conciencia si no logramos aterrizar esto a la realidad. Yo creo que no sirve tomar solo conciencia. Yo le agregaría eso. Y creo que en esto vamos a estar de acuerdo. No, creo que eso es lo que quise decir. Eso es lo que quise decir. Necesitamos tomar conciencia, pero poder aterrizarlo. Tomar Y conciencia es el fíjense, primer paso. claro, es un paso importante. Por eso yo decía, fijar un marco conceptual no es poca cosa en este tiempo de tanta dispersión. Porque si logramos fijar ese marco conceptual, es el punto de partida a partir del cual gente de diferentes países y diferentes tradiciones empezamos a decir, bueno, vamos por este lado, generamos unidad. Podríamos empezar, ¿Cómo? claro, podríamos empezar Se me corta, che. Sí, se va. objetando, por ejemplo. ¿Cómo? Podríamos comenzar objetando la reunión de Yaciera con Villarruel. Por ejemplo, esta es buena idea. Sí. Te escucho a medias, Raúl. No sé si al resto le pasa lo mismo. No, se entendió que podríamos empezar objetando la reunión de Asiera con Villarruel, creo que quiso. Correcto. Ujú. Yo creo que eso, a mí me voló la peluca, ¿no? Me alteró los nervios, ¿no? Porque yo digo, y lo que más me llamó la atención es que la FAIE no le saliera al cruce con los tapones de punta, ¿no? Porque Tengo digo, reservas para la yo, FAB. yo esa discusión se la doy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no discutimos a alguien que tiene un discurso homofóbico, un discurso antidemocrático, un discurso negacionista, ¿qué vamos a discutir? Porque, Racista incluso. bueno, la cuestión es esta. Ahí está la vida, ¿sí? Y lo mío es muy básico, ¿no? Lo que yo he dicho hoy es muy básico. Yo hablé de amor al prójimo, hablé de la cruz de Cristo, ¿sí? Hablé de cosas, ¿sí? Hablé de la gracia gratuita, de la gratuidad de la gracia. Miren que, o sea, estoy hablando casi para la escuela dominical, Alejandro. O sea, si vos vas, no, si vos vas a lo fundamental, si yo voy a una célula en una iglesia y hablo de esto, ¿me entienden? Esto es lo que yo digo. Eso es lo que yo propongo. Como pastor, tenemos que poder hablar en esos términos y discutirle y decir, no, escúchenme una cosa, yo tengo un Dios de vida.
que se entrega en Jesucristo libremente para dar vida a todos los que debíamos morir en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y sin embargo, Él se entrega en su libertad, se juega por ese reino en el que cree y que me desafía a mí a vivirlo. Pero es un Dios no de muerte, como el Dios mercado, que vive permanentemente pidiendo sacrificios. Sacrificios de vidas humanas, que pueden ser los excluidos, que pueden ser los pobres, que pueden ser los marginales, los diferentes nombres que le pusimos ayer, los nadie, ¿sí? Pero pide la vida de ellos. Bueno, ese Dios de vida es el que, sentándome a la mesa con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, ¿sí? Eso a mí me hace legitimar un discurso religioso que es que favorece las reglas del mercado. Entonces, ustedes se están sentando ahí. Nosotros, como parte de la iglesia militante, decimos, ese no es el lugar de la iglesia. Y proféticamente denunciamos esa actitud. ¿Se entiende? Entonces, a donde voy es a esto. Fíjense, voy a esto. O sea, siguiendo con la frase de lo que dijo Alejandro, ¿sí? No sirve tomar solo conciencia. Es muy interesante esto. Y acá hay algo, yo los voy a referir al trabajo práctico, porque ahora ya lo suelto y lo dejo con el trabajo práctico para que lidien ustedes. Pero lean en el trabajo práctico, el 7.1, la utopía en el pensamiento de Horacio Ceruti, 1, 2, en el tercer párrafo, anoten tercer párrafo, dice que en general esta sociedad de mercado, esta religión del mercado, él no habla en esos términos, ¿sí? Pero dice, este sistema lo que ha llevado es, escuchen, leo textual, a una reproducción, a una crisis de reproducción de la vida, prolongada, que se expresa con un conjunto de situaciones por la que la vía, por la que a través de la vía del desempleo, de la pobreza, de la precariedad y diversas formas de discriminación, llevan a amplios sectores de la población a que no tengan la capacidad de acceder a los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de la vida personal, familiar y su inclusión como ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. Esto es de lo que estábamos hablando ayer, ¿sí? Con diferentes categorías, ¿sí? Pero el sistema está llevando a esto, ¿sí? A que los derechos se hagan inexistentes, la exclusión se haga notoria, la vida desaparezca. Y eso lo que produce es una crisis de reproducción, no solo de la vida humana, sino de todo ser viviente, le va a agregar Frank Hinkelamer. Sigo con el teórico, ¿sí? Porque ustedes lo tienen escrito, después lo van a poder leer bien. ¿Cómo? ¿Qué hacer frente a esto? Alejandro, era lo que planteaba Alejandro. Terricidio, correcto. Todo el tema subtractivista y todo eso es una locura, ¿no? Nos estamos suicidando, ¿no? Colectivamente. Estamos cortando la rama, dice, en la que estamos sentados, dice, en una obra, ¿sí? La lógica del emperador, de Frank Hinkelamer, es una obra del año 98. Para los que quieran leerla, se las puedo pasar. Pero dice, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para revertir esto? Y escuchen bien lo que plantea Gulber, por lo menos la lectura que yo hago de Gulber. Gulber lo que plantea, dice, esa posibilidad de reversión, página 2 del Mi Teórico, requiere
una teoría crítica. Necesitamos pensar. Necesitamos tener un marco teórico crítico. Anoten, primero, marco teórico crítico. Y de pensamiento, dos, crítico, pero también de pensamiento propositivo, de propuestas concretas. ¿Sí? A eso es lo que voy. Propuestas concretas que permitan superar la desesperación. ¿Saben lo que significa la palabra desesperación? Sin esperanza. ¿Sí? Estamos hablando de lo central del reino, la esperanza. Y la esperanza no es ilusión. No es como decía Palito Ortega, yo tengo fe que todo va a cambiar. Eso es una mera y berreta ilusión. Nosotros creemos en la esperanza del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, que permitan superar la desesperación a través de la acción estratégica. 3. Hay que plantear acciones estratégicas de múltiples actores, no solo la Iglesia, transversal, movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos ecológicos, movimientos de derechos humanos, es decir, todos los que estemos de acuerdo, ¿sí? Con ese marco teórico. Por eso es que yo les decía ayer, en términos muy sencillos, unidad, trabajar con los que piensan igual, o sea, con los que estamos de acuerdo. No es que ellos estén de acuerdo con nosotros en torno del reino de Dios. Eso surge de nuestra propia experiencia de fe. Pero nosotros sí podemos aportar hacia con ellos, hacia todo hombre de buena voluntad, que quiera, que desee, que tenga la aspiración de ver explicitados y concretizados los mismos valores del reino, la vida, ¿sí?, sobre la tierra. ¿Sí? Entonces somos llamados a trabajar en acción estratégica de múltiples actores en procura de construir, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que construir? Dos cosas. Acciones que nos permitan construir otra. Esta es una tarea para la teología, para los teólogos. Por lo menos ayudar a pensar otra economía. Ustedes, pastores, líderes, van a tener que estudiar economía, entender de qué se trata esto, para poder hacer acciones que aterricen, y otra sociedad. Esas son las dos cosas que hay que pensar. Tenemos que, a ver, ¿desde dónde? Y por eso es que les aporté, creo, lo de Gulliver, porque la utopía tiene que ver con eso, con soñar otro tipo de sociedad y otro tipo de economía, y lo de Hinkelhammer, ¿no? Porque me parece que lo que nosotros podemos hacer, no es que nosotros tenemos que estudiar, ser economistas o ser sociólogos, pero sí tenemos que saber que eso lo tenemos que pensar teológicamente, ¿sí? Porque nosotros vamos a tratar con miembros, ¿sí?, con miembros en nuestras congregaciones que van a tener problemas económicos y que lo tienen que poder entender a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando viene un hermano y me dice, pastor, me quedé sin trabajo y me despidieron, tengo que poder dar respuestas bíblicas y teológicas que no digan a esa persona, mirá, y bueno, ¿sí?, será voluntad de Dios. No, no, no. Es decir, hay una política de ajuste que está repercutiendo, pero en la congregación vamos a poder responder a esas cosas desde prácticas concretas, con solidaridad, con valores que afecten la vida de ese hermano que quedó sin laburo. ¿Se entiende? Entonces voy a encontrar prácticas concretas y reales que le ayuden a él a comprender de que no es casualidad que ocurra lo que le está ocurriendo, pero que no sea tan infeliz para que en la próxima elección
¿sí? Vote a un tipo que le va a hacer bolsa a la economía a él. Entonces yo tengo que concientizar sobre eso. Pastoralmente tengo esa función concientizadora. ¿Se entiende? O sea, yo voy a ser solidario, pero no me voy a quedar en decirle, mire, hermano, bueno, y a ver, se quedó sin trabajo, bueno, no importa, Dios proveerá. Tengamos un momento de oración y me lavo las manos. Ya. Pastoralmente, esa es una pastoral muy limitada. ¿Se entiende? Pastoralmente tengo que dar otras respuestas. ¿Se entiende? Bueno, los invito a tomar el diplomado en acción pastoral contemporánea. Claro, ¿por qué? Porque a mí lo que me ocurre, no, les comento, a mí qué me ocurre, llego a la iglesia, Villa Páez, una sociedad, prostitución, droga, zona roja de Córdoba, de terror, creo que se los conté alguna vez. Y yo digo, ¿sí? Y nosotros teníamos una escuela, ahí, metida en una escuela. ¿Y cuál era el rollo para mí? Que salgo a caminar por el barrio porque, o casualmente, ningún miembro de la iglesia pertenecía al barrio. Me llamó la atención. Era toda gente que venía en auto, lindos autos, a una iglesia donde no había nadie del barrio. Entonces digo, ¿sí? Somos sapos de otro pozo los que venimos acá. Entonces vamos a empezar a caminar el barrio. Y cuando caminamos el barrio me di cuenta de que había todas estas situaciones de marginalidad. Mi primer planteo a la comisión directiva fue decirle, bueno, vamos a abrir un comedor para los chicos que tienen hambre, porque tenemos hambre en el barrio. Y pero pastor, no tenemos con qué. ¿Cómo que no tenemos con qué? No, ustedes no me dicen que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo. Entonces, tenemos que tener con qué. Si ustedes creen en un Dios de milagros, creen en un Dios de fe, ¿sí? Creen en un Dios que provee, ¿sí? Tenemos que poder. Entonces, ¿para cuánto podemos? Para una semana. Bueno, larguémonos, en fe. ¿Saben cuánto? Hasta el día de hoy ha durado ese comedor. Pero a partir de ese comedor se hizo una peluquería, se hizo apoyo escolar, se hizo un plan de salud, se acompaña a la familia. ¿Se entiende? Se organizaron células de fe, es decir, donde los padres vienen y alimentan su fe, empezaron a creer en el Señor, entregaron sus vidas. En fin, o sea, todo un montón de cosas que surgen a partir de ver una realidad. Veo una realidad, la juzgo, veo una realidad, ¿sí? Veo la realidad, segundo, la juzgo y después actúo. Ese es el círculo hermenéutico de la teología latinoamericana. Ver, juzgar, actuar. ¿Sí? Entonces, ver analíticamente, juzgo analíticamente y actúo analíticamente. Después mi acción la vuelvo a ver, la vuelvo a juzgar y vuelvo a actuar, corrigiendo. Esa es la manera de hacer teología desde América Latina, ¿no? Y esto lo puede entender todo el mundo. O sea, lo que yo estoy diciendo lo podemos traducir. ¿Cómo lo ven? ¡Ah! Me cansé, che. Las sorpresas que te podés llevar cuando, buenas, ¿no? Que te podés llevar cuando planteas eso, son maravillosas. Yo lo he hecho en alguna ocasión eh, y la gente se engancha. O sea, la gente creo que por ahora, ¿por qué digo por ahora? Porque lamentablemente hay una... Yo voy a hablar de la Argentina, que me disculpe María Luz y Daniel que están afuera. Pero en la Argentina, lamentablemente, estamos viendo una época que porque uno actúa mal, se pone en tela de juicio a todos. Hablo concretamente de lo que vos acabas de decir de los comederos escolares. Por algún comedor escolar que pudo haber estafado, que a mí no me consta, porque es muy fácil tirar las pruebas y decir, sí, porque este y lo otro, sí, pero pará, acá mostrame las pruebas, ¿no es cierto? Pero estamos en una chabacanería, ¿no? Entonces, chao, a la miércoles todos los comedores escolares.
gente que está muerta de hambre les importa un comino, gente que necesita para darle leche a sus hijos, a la miércoles. Te Pero, interrumpo ahí, no, no, pero te pero, interrumpo ahí. Para, ok, para, esto. Pero el mercado, el Dios del mercado, es sí, un Dios que pide sacrificios. Y es un Dios que el rasgo característico, dice Hinkelhammer, que muestra es la crueldad. sí, 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 estamos de Eso, acuerdo. Sí, esa sí, es la crueldad, es sí, ser crueles, ¿no? pero Entonces, fíjate, teológicamente podemos abordarlo. fíjate cuando vos planteás, a eso iba, cuando vos planteás esa crueldad, va a haber dos, tres, cinco tipos que te van a decir, bueno, pero yo te ayudo a armarlo de nuevo, o te ayudo a armar esto, o te ayudo a armar lo otro, ¿no? Y esas son las cosas que, por eso yo hablo de células, de empezar de a poquito. Yo me baso mucho en el wesleyanismo, ¿no? Que también actúa en células de oración, de otras cosas tal vez, pero es importante empezar, aunque sea de a uno, de a dos, de a tres, ¿no es cierto? El tema es empezar y no dejar que se desmadre, obviamente, pero no dejar ver quién entra y quién no entra. Pero yo creo que la gente en estos momentos, por más que nos plantea desde los altos estamentos, nos plantean crueldad, nosotros le tenemos que volver amor. Y eso es lo que no estamos teniendo en cuenta. A la crueldad no se la combate con más crueldad o con puteadas o con, no sé, con lo que sea. Se la combate con amor, que fue lo que hizo Cristo. ¿Eh? Y yo no lo estoy planteando de una manera teórica, lo veo día a día. Veo, por ejemplo, que nuestra iglesia está de a poquito empezando, de a poquito, es ínfimo, de a crecer la acción social, por ejemplo, que están volviendo algunos jóvenes que en algún momento se retiraron porque esas predicaciones grandilocuentes no les cuajaban. Ahora, cuando vos al tipo le hablas, che, vamos a Plaza de Mayo a ayudar a esta gente que tiene hambre, el pibe te dice, bueno, dale, ¿a qué hora? Pero es de a poquito, el trabajo es milimétrico. No sé, tenemos Sí, un sí. pastor acá, que es Sergio, que aparte es un revolucionario dentro de lo suyo, que nos puede comentar también. Mira, levantó la mano encima. No, sí, tal cual. Coincido totalmente y de hecho lo aplicamos también. Pero yo también pienso en esto, a ver, no sé si se va a entender lo que voy a decir, estoy totalmente de acuerdo. Pero esto no es darle también la derecha al Estado, no es hacerle el favor al Estado, no tendríamos, claro, por eso me dicen el talibán, no tendríamos que ir nosotros a prender fuego al Estado, hacerle ver que la realidad no va por ese lado, o sea, que no tiene que haber ni excluidos, ni pobres, ni gente mendigando un plato de comida caliente. Eso es de responder a crueldad con más crueldad. A eso es lo que yo me No, refiero. bueno, ahí yo planteo lo siguiente, Bueno, vamos, de por eso vuelta, de Entre, vuelta. entre comillas lo digo, perdón, no, 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 Abramos, sí, sí, abramos, no, te entiendo. no, abramos la cabeza para pensar esto. Yo creo que hay prácticas, hay niveles diferentes de vuelta. Hay niveles de comprensión, de análisis, y hay niveles de prácticas diferentes. Porque por un lado, yo tengo que, en lo micro, en lo congregacional, para ponerlo en algunos términos, yo tengo que abrir el comedor para los hermanos. Pero mi esfuerzo va a ser sumamente limitado. Va a alcanzar a un pequeño grupo en mi barrio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros, yo como pastor participaba junto con las asociaciones barriales de una multisectorial barrial. Entonces, ahí estaban todos. O sea, yo era ultraminoritario, era un creyente dentro de la mayoría de gente que eran gente que tenía un pensamiento progresista. Y todo el barrio y una multisectorial de barrios, entonces ese círculo se iba articulando a otros. Y esos, incluso, varios de esos círculos pertenecían a grupos políticos más amplios que podían llegar a un nivel de demanda mayor. Entonces, esa práctica local
estaba conectada a una práctica y una demanda política que necesita. Y entonces acá esto es muy importante. Por eso es que dije dos cosas. La lucha es, o sea, hay que pensar lo económico y hay que pensar lo social. Y cuando pensamos lo social, hay que pensarlo de lo multisectorial. Estrategias de acción multisectorial que se articulen a movimientos políticos. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hay que devolverle el valor es a la política. La política es lo que nos permite a nosotros, la política, que es una mala palabra, pero vayan y vean lo que es en Aristóteles la política es lo que a nosotros nos permite articular un discurso para defender los derechos. Y defender los derechos ni más ni menos que defender la vida. ¿Se entiende? Entonces, hay una práctica local, pero que tiene que estar, o sea, en lugar de ir y prender fuego, ¿sí? Podemos decir ir y demandar, ¿no? Ir y demandar Claro, al Estado, ¿no? Lo que nos corresponde, ¿sí? Porque nos corresponde. Por ejemplo, les comento, en plena pandemia me pasa de que nosotros teníamos quinto año de la secundaria. Y no teníamos, o sea, nuestro barrio es un barrio popular, sumamente popular. Es donde está situada la cancha de Belgrano, para que ustedes tengan una idea. Así que todos los piratas, todos, ¿sí? Eh, están alrededor de la iglesia. Estamos a 5 cuadras de la cancha de Belgrano. Imposible. O sea, más marginal que eso, imposible. Y la cosa es esta, que sin embargo nosotros, ¿sí? Llega la pandemia y los sectores que nosotros atendemos en la escuela, es una escuela privada, pero es una escuela privada marginal, si se quiere. O sea, no tenemos, o sea, nosotros no tenemos no estamos en el negocio de la educación. Eh, y encima somos evangélicos, ¿no? Pero es nuestra manera de dar un testimonio en esa, ¿sí? En esa, eh, en ese barrio, ¿no? Y la escuela, lo que hicimos en ese tiempo, en plena pandemia, ¿se acuerdan de que no se podía salir y todo lo que es? Bueno, nosotros en la iglesia teníamos reuniones virtuales, los grupos, las células funcionaban de manera virtual y, por otra parte, la escuela estaba paralizada y nosotros teníamos que luchar por la subvención estatal, es decir, pedir los aportes al Estado y no teníamos posibilidad de movilizarnos. Pero empezamos a tomar la resolución de movilizarnos igual. Y entonces convocamos a la multisectorial del barrio, convocamos a los padres del colegio, convocamos a los estudiantes y empezamos a hacer una campaña en las redes. Y le pedimos, por ejemplo, a los músicos cuarteteros que dijeran, ¿sí? Apoyemos al Heroldo, así se llama la escuela. Y entonces empezamos a pedirle a personajes famosos de la ciudad que nos apoyaran en la campaña de Apoyemos al Heroldo, para que no cerrara la escuela, porque si no iba a cerrar. Entonces los hermanos de la fe nos dijeron, pero ¿cómo le vamos a ir a pedir a estos tipos que son cuarteteros, que están en los bailes, esto que el otro, ¿cómo le vamos a pedir que no cierre la iglesia, la escuela evangélica? ¿Por qué no le piden a los cristianos? ¿Y saben qué era lo más lindo que me decían los cristianos? Cuando fui a pedirle al Consejo Pastoral que nos apoyara con una carta, me dijeron, pastor, vamos a orar por usted. ¿Sí? Lo que me daban era un pedacito de oración. Una oración en la cual ni ellos creían de que nosotros íbamos a tener el milagro de los aportes. Y fuimos y salimos a los medios, ¿sí? Nos instalamos en el centro cívico como escuela, ¿se entiende? Nos plantamos y defendimos lo que era un derecho que teníamos a peticionar a las autoridades para que nos dieran los aportes que nosotros nos correspondían por ser una iglesia en sectores marginales. ¿Saben cuál fue el resultado de la lucha esperanzada
fue que a pesar de que los creyentes no creían, ¿sí? El Señor nos dio el milagro de la prosperidad de darnos los 6 millones de pesos en ese momento, 6 millones de pesos, que nos permiten hasta el día de hoy terminar, que esa generación terminara y que la escuela llegara a 6º año y siga en pie. Por milagro de Dios. Esa fue nuestra lectura. Y nosotros entre medio ayunamos, oramos, militamos, ¿sí? Fuimos a pelear a la legislatura, le escribimos a los legisladores, yo le escribí al ministro de Educación de la provincia, le escribí al ministro ¿sí? de la Nación en ese momento, al ministro de Educación de la Nación, y les pedimos. O sea, no nos quedamos cruzados de brazos. ¿Se entiende? Hubo prácticas a nivel micro, pero que nos permitieron estar articulados para dar lucha a nivel de lo macro. ¿Sí? Y entonces, en ese momento había, ¿saben lo que me dice el supervisor? Me dice, Rubén, lo que vos estás pidiendo es imposible. Bueno, el supervisor de las escuelas privadas. Y entonces me dice, lo que estás pidiendo, ¿por qué es imposible, Gabriel? Porque, ¿sabes, Rubén? Hay 27 escuelas solamente en mi sector, en mi región, que están pidiendo lo mismo que vos. Y entonces mi respuesta fue, en fe, pero nosotros no somos cualquier escuela. Nosotros no somos cualquier escuela. Nosotros sabemos quién es el dueño de nuestra escuela. Y esto no es mesiánico. Eso es lo que Dios nos promete y eso así se mueve la esperanza, en pos de la promesa. Si Dios promete de que esa escuela es de Él para su gloria, Dios la va a respaldar, Dios la va a fructificar. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Y me parece que eso es, entonces, ¿se dan cuenta cómo se articula? Que podemos hablar, en esta clase podemos hablar en difícil, porque bueno, ustedes ya están en tercer año y me van a tener que bancar a mí, que soy de llevar el nivel para arriba, ¿no? Me van a odiar más de uno por la cantidad de lectura, las horas que los tengo sentados y todo eso, pero después esto se puede ir aterrizando a prácticas pastorales significativas. Adelante, María Luz. Sí, ya que estabas contando eso, profesor, quería comentar que en una congregación de Montevideo metodista funciona un espacio de voluntariado. Ellos forman voluntarios e invitan a jóvenes, liceales e universitarios a ser voluntarios. Se comunican con organizaciones de los jóvenes e invitan a ser voluntarios. No tienen que ser creyentes. Allí hay una formación de voluntariado y entonces trabajan en varios campos. Por ejemplo, el principal es trabajar con personas que viven en la calle. Entonces, han hecho un refugio diurno que tiene el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene refugios. Este es un refugio de la iglesia, pero que está en articulación con el ministerio y creo que recibe ayuda con la alimentación. Entonces allí trabajan con dos grupos, uno creo que son 6 horas cada uno, en la mañana y en la tarde. La demanda es altísima, cada vez hay más personas viviendo en la calle. Entonces tienen, yo qué sé, desayuno y almuerzo con un grupo, con el otro grupo merienda y cena, no sé, bueno. Claro. Además tienen talleres de capacitación y están articulados con equipos de salud mental para la rehabilitación de las adicciones, porque la mayoría de esta gente que Seguro. vive en la calle tiene adicciones, entonces trata de encaminarlos hacia la rehabilitación. A su vez, hay allí espacios de canto, de juego, confraternización y una invitación a los que quieran participar de los cultos de la iglesia. Pero los cultos de la iglesia se han transformado
Y gracias a Dios, la gente que había en esa iglesia, que eran casi todas señoras y de una edad avanzada, permitieron, estuvieron de acuerdo en que se hiciera todo eso en el edificio de la iglesia y los cultos se han transformado en celebraciones Amén. populares. Entonces allí la música es una música que le gusta a esta gente que va, a la cual ellos, con la cual comparten en el refugio. Ahora los que van al refugio han hecho una murga y hay algunos que se destacan en el rap y los filman y los promueven y, y también les ayudan a tomar conciencia de por qué Amén. están en esa situación Amén. Amén. y a pensar cómo pueden salir de esa situación. Tanto es Amén. así Amén. que hay algunas de las personas que ya hace mucho, esto lleva como 8 años, 10 de trabajo, que quieren, les han proporcionado lugares donde vivir, también en convenio con el Ministerio de Vivienda, y han logrado cambiar su vida, conseguir un trabajo, todo eso con apoyo y articulaciones. Y, y bueno, es una comunidad viva, Amén. y, y adecuada a... Y hoy en día todas las comunidades estamos en contacto con lo que pasa allí, y cuando hay situaciones como ahora, una muchacha que era adicta, que se rehabilitó, tuvo una bebé prematura, vivía en una casita de chapa, ¿no? Bueno, todas las congregaciones han colaborado, mandado gente que sabe trabajar en la albañilería y eso, y con apoyo económico, le están construyendo una casita de bloque. Muy chiquitita, pero algo que protege más. Por eso, bueno, hablando de las articulaciones, incluso el colegio Crandon, que es un colegio, eh, Sí. bueno, es un colegio pago, que no es barato, que es de la iglesia metodista, pero muchos chiquilines de ahí han ido al voluntariado. Y Amén. ahora padres, madre, hay una madre que se ofreció a trabajar en otra congregación que tiene merendero y olla popular. O sea que hay un impacto creciente. Eh, Amén. y bueno, eh, se puede juntos Amén. en oración. Dos preguntas ahí. Mm, Dos preguntas. sí. ¿En qué congregación es eso? Esto que estoy hablando del El espacio del voluntariado. voluntariado es en la congregación del barrio La Aguada. La Ah, en Aguada. La Guada. Y está la Estudié. pastora Stephanie Kreger allí liderando. Sí. Stephanie. Kreger, que estudió en el ICEDET, con K, Kreher, Kreher. Y está casada con Nicolás Iglesias, que yo creo que es el que aporta el marco teórico, porque él es especialista en religiones, creo que es sociólogo, no sé, es un estudioso. Ajá. Bien. Pero fíjense que eso es algo muy interesante lo que acaba de plantear. O sea, más allá de lo hermoso de la experiencia, eh, porque va más allá de la asistencia que se hace. ¿Por qué? Quiero marcar dos cosas de lo que acaba de decir y que me interesa, eh, que lo podamos ver. Una, un voluntariado abierto más allá de la iglesia. Hay que pagar el precio ese. Es decir, sería muy interesante, María Luz, si nos pudieras compartir el manual de formación del voluntariado. O sea, ¿cómo forman voluntarios? Me Ellos interesa saber hacen, eso. hacen campamentos con los voluntarios. Bueno, pero deben tener un manual o cómo o cuáles son los Sí, yo bueno, no lo deben tengo, pero les enseñan recreación, liderazgo, música, bien.
Eh, Bien, y, y cómo, bueno, y los valores cristianos, ¿no? De bueno, ahí está, ahí está, solidaridad, ahí eh, está. Pero el respeto por la diferencia. correcto, hay valores con los que nosotros podemos dialogar con otras personas que no sean creyentes. Entonces, ponernos de acuerdo sobre esos valores y trabajar juntos a pesar de que no compartan nuestra fe. Es decir, podemos nuclear en torno de nuestras iglesias gente, ¿sí?, que no comparta nuestra fe, pero podemos trabajar juntos en una causa común. Y segundo, fíjense cómo todas o gran parte de las actividades que ella mencionó están articuladas al Estado. Fueron y peticionaron al Estado por derechos que tienen esas personas. Esto es muy importante, porque ahí es donde se produce la articulación. ¿Se entiende? Y fíjense, tercero, el efecto contagio que eso produce. ¿Por qué? Porque en otra instancia hay una escuela que colabora, ¿sí? Hay chicos que salen de ahí, es decir, espacios que aparentemente el Colegio Ward, ponele, que es el Crandon de ahí, podría estar aportando a una causa similar. ¿Se entiende? Entonces podría, o sea, se pueden articular sin que muchas veces nosotros, y esto también es bravo, porque muchas veces nosotros decimos, no, ¿cómo gente del Crandon, del Word, va a colaborar con nosotros si son de la clase alta? Bueno, saquémonos los prejuicios ideológicos nuestros, porque nosotros a veces estamos llenos, nosotros hacemos ecumenismo con los que piensan como nosotros, y no es así, ¿eh? No es así, tenemos que romper nuestros propios paradigmas, ¿sí? Sí, ahí está. Eh, ¿Te estás refiriendo a Nehemías, Raúl? Nehemías fue No, y le no, dijo, no, son la de la reforma radical, de la la reforma. reforma, Bueno, que pero Calvat creo que fue, viste que eran sí, articulaciones así también. Me pareció eso un buen sí, punto de partida para articular, con seguro, no convocar, con a dar, por seguro, mostrar amor, simplemente. seguro, Y esa es una forma de seguro. articular con la sociedad hoy en día, claro. Y hay valores, por eso que me interesa, María Luz, si nos podés conseguir el material del voluntariado. A mí me gustaría ver cuáles son los valores que por ahí, eh, los valores comunes, ¿no?, que podemos encontrar con otros que después, como el Señor va a bendecir esa actividad, también va a tocar vidas a partir de esos ministerios. También como una consecuencia, pero lo más importante es que nosotros le estamos dando gloria y honra al Dios de la vida en medio de la muerte. Ese es el punto. Lo que tenemos que tener claro es eso. Che, estamos haciendo alta teología, ¿eh? ¿Vieron que la estamos aterrizando? ¿No era todo un delirio? Bien. Yo necesito descanso. Che, yo también, no doy más, estoy repodrido ya, estoy cansado. Nos tomamos 20 minutos, Angelito. Vamos a respirar un poco, a tomar mate. Hagan lo que tengan que